En Juan 6:38, el Hijo de Dios dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Bien podríamos decir que Jesucristo es un ser extraterrestre que vino a este planeta con una misión específica, especial. Jesucristo anduvo aquí en la tierra hace aproximadamente 2000 años. Él dice de sí mismo que descendió del cielo. Con esto, Jesucristo está diciendo que Él no es un simple ser humano terrenal. Su existencia no tuvo su origen aquí en la tierra, sino en el cielo, es decir, fuera de la dimensión de este mundo. Jesucristo vivió entre nosotros como un ser humano. Vivió por aproximadamente 33 años. Pero ¿cuál fue su misión o propósito de su visita a esta tierra? No hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del que lo envió. ¿Quién lo envió? Pues las Sagradas Escrituras dicen que fue Dios el Padre en que lo envió a este mundo. Jesucristo hizo la voluntad de Dios desde que nació hasta que murió. Él pudo haber escogido hacer su propia voluntad, pero no lo hizo, sino que escogió hacer la voluntad del que lo envió, de Dios el Padre. Jesucristo cumplió la perfecta ley de Dios, algo que ningún simple ser humano puede jamás hacer. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros los seres humanos dejáramos de tratar de hacerlo, pues es algo imposible. Cristo también hizo la voluntad del que lo envió al morir en la cruz. ¿Por qué murió Jesucristo de esa manera? La Biblia enseña que lo hizo para pagar el precio del pecado del mundo entero, de la humanidad entera. Es decir, mi pecado, tu pecado, nuestro pecado. La paga del pecado es muerte y Jesucristo pagó en lugar de nosotros. Pero el registro histórico también dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Para qué resucitó de entre los muertos? La Biblia enseña que fue para ofrecer salvación. Es decir, salvación es pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Y también ofrecer vida eterna, que es la misma vida de Dios. ¿A quiénes? A todo aquel que desee recibirla. Tú también fuiste creado por ese mismo Dios que envió a Jesucristo al mundo para hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que lo conozcas a Él y que recibas todo su amor incondicional. ¿Y cómo puedes tú hacer eso? Por medio de poner toda tu confianza en la persona y la obra de Jesucristo, que es su Hijo. Escoge tú también no hacer tu propia voluntad, sino escoge hacer la voluntad de Dios el Padre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.